no pueda sanar. No, 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 no hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios, no lo hay. Bienvenido a su programa, que es más que un tema de salud. Tener hijos es una bendición para la mayoría de las personas. Tenemos hijos y los vemos crecer, pero mucha gente aún podrá decir que bueno que tiene hijos, que son una bendición en su familia, y poca gente podrá decir que son una maldición. Hay quienes los matan en el embarazo, antes de nacer, indefensos los niños, al nacer o después de nacer. Pero la gran mayoría de nosotros creemos que tener hijos es una bendición. Amén. ¿Y qué pasa cuando esos hijos, habiendo crecido en la iglesia, de repente ya que no quieren venir? Vemos cierta rebeldía en ellos, la preocupación que dan a los padres. Y para un testimonio, hermoso testimonio, he invitado a mi amiga, mi hermana, mi familiar también, es la licenciada María de Jesús Martínez Tello, Marichuy, como nosotros le decimos. Ella es una mujer de Dios, con una familia por la que ha luchado para salir adelante, una empresaria muy exitosa. Le he aprendido mucho, pero hoy vamos a hablar de tu testimonio, ¿verdad, Marichuy? Así es. Quiero que nos platiques. Llegaste a la iglesia con tus niños muy chiquitos, crecieron aquí, uno de ellos se desvive por estar trabajando y haciendo programas, un joven de muy buen testimonio. Pero tus hijas grandes empezaron a crecer, a entrar a las universidades, y de repente empezaron los problemas. Platícanos, por favor. Pues sí, efectivamente fue una bendición llegar a esta iglesia, y bueno, primeramente dar las gracias a Dios de darme la oportunidad de compartir esto hacia la gente que nos escucha, porque para mí es algo muy importante que la gente sepa lo que Dios hace en la vida de una mujer que un día estuvo tirada en el divorcio, que llegó una mujer a tocar la puerta para traerme a esta iglesia, que esa fuiste tú, Mari. Gloria Y a Dios, siempre lo digo, ese poco les decía, imagínense dónde estaríamos si Mari no hubiera sido obediente de venir a tocar a mi casa y traerme casi a empujones a palabra de vida. Y desde la primera vez que yo llegué, yo dije, de aquí soy yo, ¿verdad? No entendía por qué pasaban tantas cosas. Ahorita acabamos de escuchar un programa donde sabemos ahora estoy consciente qué es lo que estaba pasando en mi vida. Sí, efectivamente, mis hijos desde chiquitos llegaron aquí. El más chiquito, José Alberto, que fue el que era de carritos y siempre andaba abajo de mis piernas ahí jugando, fue el que desde muy temprana edad recibió la palabra de Dios. Hizo cambios radicales en mi hijo. En mis hijas también recibieron desde muy chiquitas, estuvieron aquí con Martita en la escuela de los niños, pero cuando entraron a la adolescencia, que es la etapa más difícil, después de mi testimonio de un divorcio, ¿verdad? Queda la familia totalmente destruida, los hijos muy dañados, y pues no era la excepción mis hijas, ¿verdad? Que fueron las que vivieron más fuertemente este impacto de conocer todas estas situaciones en que se veían ellas envueltas, ¿verdad? De verse sin un papá y una mamá que siempre estaba trabajando. Su corazón estaba tan herido que cuando entran a la adolescencia, que es cuando ahí empiezan los problemas con nuestros adolescentes, ellas deciden ya no venir a la iglesia. Entonces, para mí era muy, muy difícil poder controlar muchas situaciones que tenía que manejar con ellas. Yo venía llorando con la hermana Ernie y le decía, hermana, ¿cómo le hago? Ya les dije que no les voy a comprar pantalones, que no les voy a comprar blusas, que no les voy a comprar esto. Y ellas dicen, no volvemos a ir a la iglesia. Entonces me dijo algo la hermana Ernie en aquel entonces que yo le agradezco tanto, fui muy bendecida por ella en ese aspecto, cuando ella me dijo, no quiero que me las traigas a fuerza, quiero que de su corazón vengan ellas, no las obligues, déjalas, porque ahí está la semilla. Y en aquel entonces yo no entendía, decía, es que se me están yendo de las manos. Empezaron a ir a antros, a convivir con muchachos
pues de su edad, pero totalmente alejados de Dios, totalmente alejados de Dios. Empezaron a tomar alcohol. Fue una etapa muy difícil para mí. Y yo recuerdo que lo único que yo decía, yo nomás tengo 2 rodillas. Y yo me doblaba y llevaba aceite aquí, ungía sus camas, ungía sus bolsas, sus pantaletas, sus zapatos. Bueno, ¿qué no puse yo manos para orar? Y yo dije, mis hijas no se van a ir, no se van a ir, porque puse un letrero ahí en el comedor y decía, yo en mi casa serviremos a Jehová. Es lo que iba, a lo que iba. Yo me acuerdo que llorabas, ¿es cierto? Sí. Lo platicabas y lloraba. Ahorita le estaba diciendo que no llorara. No voy a llorar, no voy a llorar. Porque realmente yo vi cómo pasó esa etapa, lo vi de cerca. Sí. Y cómo las niñas, como que hasta le molestaba que alguna persona cristiana llegara. Sin embargo, Betito, te fijas que su actitud era otra. Yo estoy segura, porque él es un joven de oración, y tú también, tú eres una mujer de oración. ¿Cómo vieron ellas entonces que cambió la vida cuando tú vuelves a tener tu matrimonio, el mismo, con el mismo Señor? No estoy diciendo un segundo matrimonio. Dios los une. Y las hijas no creen eso. O sea, están totalmente incrédulas. Incrédulas. Sí, para ellas era muy difícil ver que yo estaba creyendo en un marido nuevo, porque no era el mismo. Dices, ¿tú te casaste con el mismo? No, no me casé con el mismo. Así es, sí. Dios me libre. Dios Dios ha hecho muchas cosas, sé que hay muchas cosas por hacer todavía, pero sin embargo, para ellas era muy difícil decir que había un Dios, cuando su Dios más inmediato era su papá y su mamá, en donde ellos habían sufrido muchas agresiones verbales y físicas. O sea, no estamos hablando de algo muy, muy, muy fuerte. Ver que una mamá era dañada físicamente, para ellas era muy fuerte. Entonces, cuando ellas saben que va a regresar el papá, que dañaba, que golpeaba, entonces decían, no queremos eso. A ti te gusta eso, Ajá. a ti te gusta que te hagan esto. Le digo, es que por primera vez yo voy a ser obediente al Señor, porque yo no le entendía al Señor por qué me quería traer ese marido nuevo a mi casa. Yo llegué a discutir con Dios y le dije, pero ¿por qué? Si no te acuerdas que esto y esto y esto, y el mundo también alrededor, mis padres, mi mamá, mis hermanos, decían, pero ¿por qué estás haciendo esto? Sí. Yo tampoco lo entiendo. Y la verdad que en aquel entonces yo no lo entendía, qué era lo que quería Dios hacer. Ese poco estaba hablando con una prima y un poquito hablando de mi marido, ¿verdad? Que hay muchas cosas todavía. Decía mi prima, pero ¿por qué tú hubieras hecho tantas cosas sola? Yo creo que ya estarías ganando muchísimo dinero. Tú te has frenado mucho por tu esposo, ¿por qué? Le digo, sabes que sí, he ganado menos dinero, pero no sabes lo que yo he ganado con mi familia. Yo no lo volvería a hacer, le digo, porque ¿sabes qué? Logré tener un matrimonio integrado, una familia integrada, donde mi marido les dio la seguridad que necesitaban mis hijas. Entonces, eso no lo cambio. Yo ahora entiendo el plan de Dios. Muchas veces Dios nos pide cosas que no entendemos. En ese momento no podemos comprender qué es lo que quiere hacer. Y yo no lo entendía. Yo decía, ¿pero por qué? Bueno, pero vale, que venga. Yo confío en ti, Señor, porque tú no me vas a mandar cosa inmunda. No, y yo he visto el cambio también en tu esposo, realmente un hombre de Dios. Está luchando, porque es lógico, ¿verdad? Lucha y se esfuerza y habla y ahora lee la palabra. Es otro, como dices tú, el mismo cuerpo, pero es otra persona. Sí. Qué bueno. Luego se fueron una de tus hijas se fue lejos de la ciudad a estudiar, ya terminó su carrera, se fue a trabajar a otro lugar. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Pensabas que si aquí cerca de ti andaba en la vida loca y allá? Pues mira, yo a mis 2 hijas, llegó un momento, fue tantas las situaciones difíciles que viví con ellas, tantas, que me cansé de hacerlo en mis fuerzas. Y un día las solté y dije, Señor, yo sé que la obra que tú empezaste en ellas la vas a perfeccionar. Yo sé que tú las vas a sacar, yo no sé si de la cárcel, yo no sé si de drogas, yo no sé si con un embarazo no deseado, yo no lo sé, porque así como yo veo que van caminando, no hay otro fin. Señor, pero yo te las entrego. Yo sé que de ahí tú me las vas a sacar con un propósito. Las consecuencias pues las van a tener que vivir. Qué mal que no sea por obediencia y que tengas que ser por crisis, ¿verdad? Me lamento, pero yo las suelto. Y empecé yo a soltarlas, empezó a haber paz. La mayor un día se fue de casa
Y yo, para mí, era andar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, Mari, entre las calles de Ciudad Victoria buscando dónde estaba la hija, fue algo tremendo. Y saber que estaba en una casa y me quedaba yo afuera en el carro hasta que veía que se apagaba la luz, ahí voy a la casa y solita, y voy. O sea, fue muy desgastante. Frida, bueno, Frida es la más chica, ella cayó mucho en el alcoholismo, iba y se reunía con pandillas de niños riquitos aquí en Victoria, y de veras que fue para mí muy difícil ir a sacarla de ahí y subirla al carro, y cuando ya iba en el carro se me bajaba, ir a sacar de antros donde ellas tenían apenas 16 años y las dejaban entrar, irme a pelear con los que manejaban los antros, en fin, muchas situaciones donde yo me desgasté. Y yo dije, ya no más, Señor, yo tengo una promesa, ¿verdad? Que yo y mi casa vamos a servir, y en esa palabra me voy a confiar. Y había una palabra que me dio el hermano Gerardo en aquel entonces, Isaías 59, decía, porque el espíritu que mora en ti y las palabras que puse en tu boca, la pondré en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos. Amén. Y esa palabra me agarré de ahí, dije, esta es mía, y es mi palabra, Señor, y yo sé que tú cumples. Y yo no sabía cuándo, yo decía, ya quiero mañana ver a mis hijas, pero el tiempo la de Dios paciencia, no es de nosotros, el Espíritu Santo te la empieza a dar, la paciencia, estar esperando y esperando. Y decía yo, esa palabra la creo. Cuando yo veía que llegaban ellas a la casa, ahí todas, a veces, no sé, con alcohol, ni me quería acercar porque yo sentía mi corazón que se hacía chiquito, me acuerdo que decía Mariana y Frida, aleluya, gloria a Dios, hermana, y dije, las palabras ya las pusiste en su boca. Sí, ellas no se daban cuenta que ya estaban empezando a hablar como yo hablaba. Y aleluya, entonces, ya ves lo que quiere decir, ¿no? Entonces estaban alabando. Así es. Entonces, Frida decide irse a Monterrey. Aquí una niña como estudiante, excelente Frida. Yo siempre recibí de ella muchas felicitaciones y yo no entendía qué pasaba. Cuando yo iba a hablar ahí con Homero y Mireya, que ella ahí estudió la preparatoria, y yo le preguntaba, yo iba a pedir apoyo porque ella pues andaba mucho en antros y a mí eso me angustiaba, llegaba a las 4 o 5 de la mañana. Yo me acuerdo que yo le dije, es que Frida es esto y esto. ¿Se me estás hablando de Frida? Dice, sí. Y me acuerdo que volteó y dice, mira, este cuadro que está aquí atrás lo hizo Frida. Frida aquí es la niña mejor alumna que tengo, es excelente compañera, ella sabe lo que quiere. Y yo dije, ahora sí que me estás hablando de Frida, le preguntaba yo. Sí. Ahí me di cuenta que lo que ella no le agradaba era lo que estaba en su casa. ¿Sí? Algo de mi casa no le agradaba. Todavía no lograba aceptar los tipos de papás que le habían tocado. Y fue triste para mí. Y tuve que hablar con mi esposo y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que doblar rodilla, tenemos que pedirles perdón, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer como padres. Y hasta ahí, y soltarlas. Ella se quiso ir a Monterrey, aquí estuvo trabajando, y luego se fue a Monterrey porque ella dijo, yo me quiero ir. Eso, lo dice ahora ella, para mí fue una huida. Yo quería huir. ¿Por qué? Porque yo me veía triunfando, me veía con carro, me veía esto, y ustedes, yo los veía muy conformistas. Entonces le digo, bueno, pues vete a buscar lo que quieres, hija. Y allá llegó a trabajar, ¿y al cuánto tiempo tú te diste cuenta que algo estaba pasando en ella? Termina la carrera Frida ya de mercadotecnia, y cuando ella termina su carrera, nosotros de veras somos muy honrados también, porque recibe allá una mención honorífica como la mejor tesis. Y yo me acuerdo que decía, Dios santo, gracias, yo con esto, gracias, porque me la estás regresando al redil, pero de veras que Dios te sorprende. Dios te sorprende porque la verdad que yo no, cuando ella termina y empieza a buscar trabajo, me acuerdo que un día fue Alan a la casa y le digo a Alan, pon mano sobre Frida porque está buscando trabajo. Y empieza Alan a orar. Esa noche en el internet le estaban aceptando que ella ya tenía trabajo. Y se va a trabajar en una empresa muy importante en Monterrey. Y cuando un día estoy en el Face, que voy viendo a Frida con un letrero que decía, Cristo no es religión. Dije, esta es Frida, Dios santo, no puede ser. Y no lo puedo creer. Frida, cuando ella
de veras que me costaba trabajo que viniera a la iglesia. Ajá. Pues sí, efectivamente. Yo no sé en qué momento Dios empezó a tratar allá en Monterrey con ella. Empezó a trabajar y ahí dice que ella empezó a hacer un grupo en su trabajo para orar todos los jueves. Todos los empleados, su jefe estaba sorprendido porque tienen un cuarto ahí, ellos son muy católicos, tienen un cuartito donde tienen una cruz grande y está chiquito y es todo lo que hay para que vayan a orar. Y ella puso un letrero ahí, un pizarrón para peticiones de oración. Pues el dueño de la empresa le mandó a hacer un pizarrón grande porque le dijo, ay, discúlpeme, pero es que no se preocupe, Frida, le voy a poner un pizarrón grande. Y escoja usted el día que quiere que oren aquí. Y todos los jueves ahí en esa empresa oran. Sigue ese grupo porque ella un día decidió venirse a Victoria. Dios dice que le dijo que por las razones equivocadas ella se había ido, que ella tenía que regresar a Victoria. Y le costó trabajo, pero tomó la decisión y habló con su jefe y le dijo que ella se venía para acá. El dueño de la empresa la manda a llamar y dice, no, Frida no se nos va. Le prometió mejor sueldo para que se quedara. Díganos, Frida, ¿por qué no está conforme? Dice, no, es que no me va a entender lo que le voy a decir. Dice, no, dígamelo. Si yo me voy por amor a Dios. Dios me está diciendo que me vaya para Victoria. Dice, no. Ahí sí, yo no me puedo meter. Dice, haga lo que usted crea conveniente. ¿Verdad? Pero le voy a decir algo, dice. Y lo dice Frida, y yo me conmuevo mucho cuando le dice el jefe, aquí usted tiene las puertas abiertas. Cuando usted quiera regresar, aquí están las puertas abiertas. Dice, mamá, con un sueldo del doble que me estaban ofreciendo, me vengo a Victoria. Y se viene yo me quedo, de veras que nos dejó anonadados. Le digo, Señor, me está sorprendiendo. Sí. Yo te pedía solamente que la acercaras al camino, que viniera a la iglesia, pero dijo Dios, yo tengo más, pero mucho la semilla más. que había estado en ella, dice que la palabra no vuelve vacía. Amén. Y entonces ella tenía las bases. Así y es. Mira a Dios, y se vino y se metió a estudiar. Llega aquí y se mete al Instituto Bíblico, con un hambre sorprendente de Dios. La veo ayunando, mamá ayunen, la veo orando, la veo encerrada. Es otra. Sí. Es otra, ha impactado a sus amigas porque dice, no, o sea, porque les consta, les consta. Ahora, ve a la hermana que ella sigue todavía y es más, ya no pueden convivir. Ella tuve que apartarla porque a ella así lo pidió. Dice, mamá, de veras yo quiero mucho a mi hermana, pero ya no siento que puedo estar todavía. Hay cosas todavía que está trabajando Dios con Mariana, la mayor. Yo sé que Dios también tiene para ella un plan muy grande, pero hay que darle el tiempo a mi hija. Estoy orando mucho, estoy pidiéndole a mi esposo que doblemos rodilla por ella. Lo exhorto todos los días a mi esposo para que sigamos sin cesar. La oración es sin cesar. Sí, yo sé que ustedes han hecho inclusive su grupo en su casa, con oración, con alabanza, con oración por personas, es un estudio. Y sabes que todo eso que está ahí en tu casa y donde anda Mariana ahí también, la palabra impacta. Y todo lo que se haga ahí está impactándola. Ella es una joven que bueno, también ha cambiado, para bien, también ha cambiado, mucho. Ya bastante. Y no todos caminan igual. Así Tú sabes que los niños los puedes poner y uno camina muy rápido, otro empieza a gatear. Entonces, ahí van. Y de Robertito, bueno, pues... No, José Alberto... Con Albertito, digo, no ha tenido ningún problema. Roberto, tu hermano, está yendo con su familia también a tu casa a hacer oraciones. Yo creo que ha hecho Dios un trabajo precioso con ustedes, pero fíjate, poco a poco. Te fijas que fue tu esposo y luego ya Frida y ahora estoy trabajando con Mariano, estoy segura con ello. Así es. Dinos una reflexión a las familias que tienen ese problema de que no duermen, no se acuestan a tiempo, o se acuestan a tiempo y están angustiados por sus hijos que andan fuera de la casa, sobre todo en esta época que es bien difícil, muy peligroso que salgan en las noches. Dile a las personas, a las madres, tú has sido una mujer de oración
Dinos qué más, en unos 2 minutos, explícales lo que tú estás esperando, el letrero que pusiste, la fe que has puesto siempre. Sí, yo creo que tenemos como padres que ser congruentes entre lo que decimos y hacemos. Nuestros hijos nos están observando y no se la creen tan fácil, de decir, bueno, mi mamá antes era esto, mi papá esto, y que, ay, sí, no se las creo que de un día para otro, ya no, y qué padre, ya son cristianos, ¿no? Yo creo que tenemos, a lo largo de todas estas experiencias, yo me he dado cuenta que tenemos que ir siendo congruentes. Congruentes como padres, al estarles nosotros hablando a ellos de lo que nosotros creemos, ellos se van dando cuenta cómo resolvemos nuestros problemas, cómo cuando no hay ese dinero que necesitamos, cómo doblamos rodilla, cómo pedimos al Señor, cómo le estamos creyendo, la forma en que hemos ido resolviendo nuestras situaciones como pareja. Ellos se dan cuenta de que esa mamá ya no es la misma, que ya no responde igual, que es capaz de ir a abrazarlas, que es capaz de pedir perdón, que es capaz de hablarle al esposo y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. Entonces, esa humildad que necesitamos a veces como papás, ellos la tienen que ver, ven nuestro corazón y eso es lo que los toca a ellos. Entonces, el mensaje que yo doy es eso, primeramente es que como padres aprendamos a confiar en Dios, a confiar doblando rodillas, haciendo oración, y volviendo a doblar rodillas cuantas veces sea necesario. A veces nos cansamos de estar creyéndole a Dios porque no vemos nada, todo lo vemos oscuro, sí, pero Dios lo que promete lo cumple, ¿verdad? Entonces, yo y mi casa serviremos al Señor. Así es. Y lo sigo creyendo. Ahorita ya veo a mi hermano levantando las manos aquí, un hermano que jamás pensé que estuviera aquí en Palabra de Vida con su esposa, con sus hijas, y yo estoy creyendo que mi madre va a venir aquí, que así mi otra hermana va a estar aquí, y yo no me muevo de ese lugar, no me muevo. Ese es el mensaje. Como dice permanece. El dicho, que para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Así es. Qué bueno, Marichuy. Yo sé que es muy importante este testimonio y tú ya lo viví cerca, no porque yo lo haya pasado, sino porque te vi, platicabas, vi cómo llorabas, cómo orabas, cómo pedías al Señor. Y yo creo que eso es madres de familia, padres de familia que ustedes están viendo este programa. No es porque vengan a contar y abrir su corazón con ustedes por morbosidad. Esto es para que ustedes vean de que hubo una fe muy grande de rescate de sus hijos, de saber de que si más chiquitos estuvieron y escucharon la palabra de Dios, ahí estaba esa semilla bien plantada. Dice la palabra de Dios que esa palabra no regresa vacía, sino prosperada para aquello, para lo que fue hecha. Entonces, ellas recibieron la palabra, ya hubo un fruto precioso ahorita en una de ellas. El jovencito nunca se ha movido, yo creo que hubiera sido joven de borracheras, de todo eso, y él ha estado metido y ama a Dios, tiene sus grupos, viene y platica. Él ora también con sus padres, él hace sus oraciones y sabemos que toda tu familia, toda así como lo has pedido, Marichuy, gracias por venir. Gracias. Te agradezco a ti, mucho que hayas venido porque es difícil poder hablar algo que nos pasa, pero yo sé que lo haces porque quieres decirle cómo lo hagan las demás personas. Así es. Tus hijas y tu familia están en casa, todos. Todos ahí tienen su vida, se apoyan. Eres una mujer de éxito en empresa porque yo lo sé, o sea, lo veo muy cerca, te conozco. Gracias. Pero sobre todo a usted, gracias por haber escuchado y visto este programa, porque sabemos que va a alguna familia, quizá usted no, pero usted conoce alguna familia que tiene este tipo de problemas, orando, pidiendo a Dios, arrodillándose con humildad. Así va a salir adelante, como ella dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Dios le bendiga y lo esperamos en otro programa. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un programa que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho de nuestra vida a Jesucristo.
porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta. Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna. Dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.